dos siervos del Señor que sirvieron en áreas diferentes, ni una más importante que la otra. Ambas fueron lugares importantes en la obra del Señor. Y al menos yo, no sé usted, pero al menos yo guardo en mi corazón un gran ejemplo de ambos servidores. Algo en común tenían los dos, que ambos hacían las cosas que ninguno de los demás queremos hacer. Por una parte, la hermana Xiomara, que compartía el Evangelio en todos lados, que entraba a colonias, que entraba a comunidades a donde nadie quería ir, ya ni siquiera evangelizar, sino a ir. Por otro lado, el hermano Humbertito, que venía entre semana a dar mantenimiento a la iglesia, a limpiar las sillas que hoy están medio vacías, a limpiar los pisos, a lavar los baños, algo que los demás honestamente no nos gusta hacer. No obstante, hermano, yo creo que ambos eran siervos del Señor. Y yo siempre he creído que todo servicio que se hace en la discreción y en el silencio tiene incluso más valor que el que se hace, por ejemplo, aquí en el altar, donde uno comparte y uno pasa su tiempo leyendo, sí, meditando y en la palabra y en el Espíritu Santo, pero a veces los hermanos que realmente hacen que una iglesia siga marchando, trabajan tras bambalinas, haciendo, como les decía, el servicio que, que nadie quiere hacer. Ahora no sabemos quién tomará la batuta de ambos puestos igual de importantes, pero algo tenemos claro y es que en ambos tenemos un legado que hay que imitar. Si Pablo tuvo, no me atrevo a decir osadía, pero el valor de decir imítenme a mí como yo imito a Cristo, y no es que ponga a nuestros hermanos a la par del hermano del apóstol Pablo, no es una cuestión de comparación, pero dado el testimonio que ambos dieron, no está de más pensar que ellos son buenos modelos de imitación de nuestra vida cristiana. En ese sentido, estos acontecimientos, más mi impotencia, sobre todo de no poder haber estado cuando despedimos al hermano Humbertito, me acordó de, de hace algunos meses cuando sentí exactamente la misma impotencia cuando dos personas muy importantes para mí fallecieron, mi abuela y un gran amigo que se llama Iván, que, que ha sido uno de mis más grandes amigos de la vida, que falleció lamentablemente de un cáncer en las arterias que le destruyó la vida apenas 3, 4 meses después de, de que de que le informaran que tuviera dicho padecimiento. Durante esa época reflexioné mucho sobre la cuestión de la muerte y creo que hoy quiero retomar un poco de esas reflexiones que en esa época hice relacionada al primer punto, la relación entre la muerte y el servicio. Creo, y por eso empecé recordando a nuestros hermanos que partieron con el Señor. Y en ese aspecto el texto que hoy vamos a leer juntos se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 1. Sería interesante leer todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a concentrar eh, del versículo 15 al versículo 26. En esta reflexión, en esta relación o en este pensamiento que se liga o que está relacionado a la cuestión de la muerte, que aun si sabemos que nuestro Señor Jesús
si sabemos que nuestro Señor Jesús fue el gran vencedor frente a la muerte y que le arrebató la soberanía sobre la vida, eso no quiere decir que no tratemos el tema con respeto y que no tomemos la cuestión de la muerte como una cuestión seria. Es un elemento de gozo, hermanos, saber que gracias al Señor y gracias a su sangre que venció a la muerte, tenemos acceso a la vida eterna y a la presencia del Padre, pero la muerte sigue ahí. Principalmente para aquellos que no reconocen al Señor como su Salvador. Principalmente para aquellos que todavía no han muerto. Y eso es una paradoja. La muerte es más un problema para el que está vivo que para el que está muerto. Para el que está muerto dejó de ser un problema, pero para nosotros no. Y siempre hay allá afuera una cuestión que a veces se nos plantea, y es la siguiente. Es una pregunta que a veces, por ejemplo, nos hacemos para conocernos más los unos a los otros en actividades, por ejemplo, de interacción, de rompehielos. ¿Qué harías el último día de tu vida? Y esta es una pregunta que es un poco engañosa, porque ya desde el verbo conjugado, ¿qué harías el último día de tu vida? El verbo conjugado como harías ya nos da chance, nos permite jugar un poco con la pregunta, es decir, no tomarla tan en serio. ¿Por qué? Porque el condicional introduce una pregunta hipotética, ¿no? ¿Qué harías si fueras Superman por un día? ¿Qué harías si tuvieras $1,000,000 por un día? ¿Qué harías el último día de tu vida? Hasta parece juego. Y el planteamiento de la pregunta de una cierta forma ahoga la honestidad de la pregunta y por lo tanto demanda una respuesta que no necesariamente llega a ser honesta. Al darse la muerte como límite que acoge la acción bajo la forma condicional de la ultimidad de la vida, la estructura de la interrogante supone un cierto grado de calendarización, haciendo que la propuesta de una aventura antedicha a lo indefectible se inscriba en la preparación que anula lo extraordinario. Es decir, preguntando ¿qué harías el último día de tu vida? Le quitamos el efecto de sorpresa que existe en la naturaleza de la muerte. Es como si ya estuviéramos calendarizando, ¿no? Como si tuviéramos ya en perspectiva un día hipotético en el que habríamos de morir. Justamente en mis pensamientos respecto a la muerte, llegué a un libro que me interesó mucho y que estaba justamente leyendo durante el fallecimiento de mi abuela, que se llama La muerte, de un autor francés que se llama Vladimir Yankelevich. Y extraigo una cita de este libro que me llamó mucho la atención. Dice así: por otra parte, este milagro, así considera este filósofo a la cuestión de la muerte como un milagro. Y por otra parte, este milagro no es una interrupción rarísima del orden natural, una claudicación excepcional en el curso de las existencias. No. Este milagro es al mismo tiempo la ley universal de toda vida. Este milagro es el destino ecuménico de las criaturas. A su manera, que es milagrosa, la magia de la muerte es una magia completamente natural. La muerte es literalmente extraordinem porque efectivamente es un orden distinto de los intereses de la empiria y a los menudos asuntos del intervalo. Y sin embargo, no hay nada por encima en el orden de las cosas. La muerte es por excelencia el orden extraordinario. Es decir, es paradójica. ¿Por qué? Porque es el evento más democrático que existe en el ser humano. Cristianos, no cristianos, ateos, no ateos, budistas,
musulmanes, de todo tipo de confesión y de no confesión, todas las personas coinciden en un punto: vamos a morir. Eso es el orden natural de la vida, pero al mismo tiempo es un orden extraordinario. Sabemos que va a pasar, sabemos que a todos nos llegará ese momento y de todas formas nos sorprende. Por eso es un milagro. No en el sentido positivo necesariamente, sino en el sentido de que interrumpe el flujo de la vida, aunque sabemos que va a pasar, y deja una huella indefectible. La proposición anula lo extraordinario, es decir, el ¿qué harías el último día de tu vida?, al situar en una fecha no fijada la muerte como hipótesis. Pero lo irónico es que dicha datación no llega a formalizarse, es decir, como que con la pregunta ¿qué harías el último día de tu vida?, estamos calendarizando la muerte, pero sin fijarle una fecha fija. Por eso no nos tomamos en serio la pregunta. Esto destruye el carácter de orden, en tanto que la calendarización no determinada lanza el evento al vacío, a la lejanía temporal. La muerte se concibe bajo este régimen como realidad posible, mas no como realidad inminente. ¿Cómo entonces ajustar la pregunta con miras a obtener una respuesta más honesta, más franca? Basta con cambiar el modo verbal. Es decir, ya no preguntar ¿qué harías el último día de tu vida?, sino cambiarlo a futuro, porque es algo que va a pasar a todos. ¿Qué harás el último día de tu vida? De esta manera la muerte deja de ser hipótesis y se inscribe como una latencia pura, es decir, como algo que va a ocurrir y no sabemos cuándo. Y ahí ya tenemos el orden, vamos a morir, y lo extraordinario, no sabemos cuándo. A su vez recupera su cualidad extraordinaria porque se sabe que se ha de morir, mas no se sabe cuándo, lo que provoca, por tanto, que se asuma su inminencia en la cercanía. Es decir, ni tú ni yo sabemos si, por ejemplo, hoy es el último día de nuestras vidas. ¿Qué tal si regresando a casa sucede algo? ¿Qué tal si en este mismo instante sucede algo? No lo sabemos. Así como la Biblia menciona sobre la venida de Cristo, que nadie sabe la hora ni el día, esa misma frase se podría aplicar al arrebatamiento de nuestra vida en el cuerpo. Nadie sabe el día ni la hora. Y vamos a leer Filipenses 1:15, 26, porque este extracto muestra a un hombre que supo responder a esta pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta? Que ya no es ¿qué harías el último día de tu vida?, sino ¿qué harás el último día de tu vida? Que puede ser incluso ¿qué haces ahora mismo?, si es que hoy es el último día de tu vida. Entonces vamos a ver cómo este hombre supo responder a este reajuste de la pregunta, que es un hombre, y se trata de un hombre encarcelado que ya se sabía muerto, que sabía que iba a morir. Y leemos desde el versículo 15, repito, capítulo 1 del libro de Filipenses. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Sabemos quién es quien está escribiendo y hablando en esta carta. ¿Me podría decir de quién se trata? De Pablo. Ahorita, más adelante, le voy a dar algunos elementos de contexto de este extracto. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré
avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Antes de indagar en el extracto en sí que acabamos de leer, me gustaría contextualizar este pedacito de la Biblia que acabamos de leer. Estamos en la epístola de Filipenses. ¿Y qué sabemos de los filipenses o bien de la iglesia de Filipos? Sabemos que fue la primera comunidad cristiana fundada por Pablo en la actual Europa. Si quiere la referencia, la encontrará en Hechos 16, no lo vamos a leer. Se trata a su vez de una ciudad en la que, dado el colonialismo romano de la época, la predicación de la buena nueva se desarrolló entre penurias y resistencias al cristianismo en la sociedad. Incluso los que aceptaron a Jesús como Rey y Salvador sufrieron persecución, pero esto no impidió en absoluto que la comunidad se mantuviera fuerte y fiel en el camino de la salvación. Ese es un contexto respecto a la iglesia de Filipos. Ahora bien, ¿por qué Pablo escribe esta carta a los filipenses y en qué contexto escribe Pablo esta carta a los filipenses? Pues esta carta es una respuesta, y esto lo pueden leer en los primeros capítulos, en el primer capítulo, en la introducción de la carta, en el incipit. Esta carta es la respuesta de Pablo al apoyo económico y espiritual que recibió de los filipenses durante su encarcelamiento. Asimismo, es una epístola cuyo principal objetivo es animar a la iglesia a vivir como Jesús. Es una invitación a configurar nuestra historia de vida como una manifestación de la historia de nuestro Salvador, a buscar siempre imitar al Mesías, particularmente en nuestra comunión eclesial. Y finalmente el extracto que acabamos de leer, si lo desarrollamos en diferentes partes, nos podremos dar cuenta que la primera parte, antes del extracto, la primera parte de la carta es una oración de gratitud por la fidelidad de los filipenses y para que el Señor lleve a cabo su obra en ellos. En otras palabras, para que los filipenses adquieran un mayor discernimiento y alcancen la irreprochabilidad. En la segunda parte de la carta, Pablo habla de su encarcelamiento, en particular el propósito de este encarcelamiento. Su presencia ahí, nos vamos a dar cuenta que es el resultado de predicar el Evangelio. Es decir, lo encarcelaron por predicar la palabra. Al mismo tiempo, su situación de prisionero es un estímulo para los que predican la palabra en dicho contexto. Porque sabemos que los filipenses, así como Pablo estaba siendo perseguido y el resultado de su persecución fue el encarcelamiento, ya hablando desde la experiencia, por así decirlo, escribe Pablo esta carta a los filipenses para motivarlos, porque sabe que en el contexto romano en el que los filipenses, de Filipos, se encontraban, en un contexto igual de persecución. El extracto aquí señalado corresponde a los versículos 15 a 26 del primer capítulo. Podemos ver que esta pequeña sección puede dividirse en dos subsecciones, lo que acabamos de leer. La primera de las cuales describe dos maneras de proclamar el Evangelio. En cuanto a la segunda, su núcleo, su esencia es el versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero bueno, vamos a ver qué hacía Pablo en prisión. Perdone que le dé estos elementos de contexto, pero es necesario para entender lo que acabamos de leer. Pablo no menciona los inconvenientes o molestias de estar encerrado. Es decir, lo único que dice en la carta de Filipenses es que está en prisión. No se queja, no dice que se le está pasando mal, simplemente está en prisión por tal razón y eso es todo. Es más, podríamos notar que está contento y animado. Nos informa
de que todo el pretorio se ha enterado del evangelio que él ha traído. Paréntesis de contexto. El pretorio en la zona, el pretorio en esa época es la zona del campamento romano reservada al comandante general del ejército. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el significado de la palabra cambió en tiempos de Pablo y empezó a utilizarse para designar a lo que llamamos castra pretoria, es decir, el lugar donde se alojaban una cantidad promedio de 12,000 soldados romanos. Teniendo en consideración este aspecto, podemos decir que las cadenas y el encarcelamiento de Pablo ayudaron a difundir el evangelio a un número estimado de 12,000 personas. Es decir, Pablo en prisión, en una prisión que estaba dentro del pretorio, de una comandancia romana, si tomamos en cuenta el número de gentes que se alojaban en un pretorio, mínimo compartió el evangelio en prisión a 12,000 personas. Todo esto es desde luego un aliciente para Pablo y para el pueblo. Por eso vemos que Pablo está feliz. Por eso decimos, chirrión, ¿cómo es que Pablo está en prisión y está alegre? Porque vio cómo, porque tuvo la ocasión de compartir el evangelio a 12,000 personas en prisión, hermano. Ahora imagínense nosotros que no estamos encarcelados. Algo que le comentaba a los jóvenes, a los líderes de jóvenes en una reunión hace 12 semanas. No recuerdo, Alejandro, es Juan 15, me parece, donde Jesús le dice a sus discípulos que deben de hacer obras mayores que las de él mismo. Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes deben de hacer obras mayores, no dice mejores, hay que entender la diferencia, pero obras mayores que las que yo hice. Ciertos comentarios dicen, con mayores obviamente no se refiere a mejores, no a cualidad, pero sí a cantidad. Es decir, imagínense, si en un episodio Jesús alimentó a cuántas personas, 5,000, y luego en otro a 3,000, ya tenían como mínimo los discípulos 8,000 personas. Y si usted y yo nos apropiamos del texto, así como nos apropiamos de toda la palabra y decimos, sí, yo quiero ser discípulo del Señor, bueno, sabrá usted que la cantidad mínima es de 8,000 personas, cada uno. No se vale compartirle no se vale compartirle a las mismas personas. Por ejemplo, ahorita, pues yo no estoy cumpliendo con ni una sola persona porque todos aquí ya conocen del evangelio. Pero eso lo dijo Jesús. Ustedes deben de hacer obras mayores. Y aquí Pablo vemos que más o menos ahí va. Al menos aquí alcanzó 12,000 mínimo personas. No obstante, dicha alegría no deja escapar una interrogante que resalta esta paradoja. ¿Cómo es posible que estar en prisión sea un motivo de gozo? La respuesta es muy sencilla. La cárcel, el riesgo mismo de ser condenado según la ley humana, es una buena oportunidad para hacer la obra del Señor. Y yo agregaría ahí diferentes, además de la cárcel, agregaría la enfermedad. Por eso nos gozamos de nuestra hermana Xiomara, que en el hospital, no en una cárcel, pero en un hospital, hizo la obra del Señor. A veces, y eso nos cuesta entender, a veces, Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ¿por qué no me curas? Hay que aplicar lo mismo que se le dijo al ciego, a veces sin la segunda parte de la historia. Jesús, o sus padres pecaron, ni sus padres pecaron, sino para que las obras del Señor sean manifestadas. Pero la manifestación de la obra no necesariamente es un milagro. ¿Qué tal si Jesús quería guardarlo ciego para que en esa prisión ocular el ciego compartiera el evangelio? Uno se preguntará, y perdone, y me disculpo con la familia de la hermana Xiomara si hablo de ella y no están presentes, pero eso nos ayuda a entender si nuestra hermana Xio
no fue sanada. No era porque Dios no la amara, sino porque Dios la necesitaba así para compartir su evangelio a los enfermos de un hospital. Pedro, hermano, usted se acuerda de esa historia, fue encarcelado también y sufrió humillación en el libro de los Hechos, solamente para llegar al corazón de un guardia de la cárcel. Así estaba Pablo, hermano, en esta condición. El sufrimiento de la carne es una fuente de alegría en el contexto de Pablo. No le estoy diciendo ahorita que se dé unos latigazos como los hermanos franciscanos. Una forma de glorificar a Dios a través del cuerpo. Pero esta expresión que formulo puede pensarse también en términos de don. Y para esto le invito a que vaya al libro de Isaías, capítulo 50. Por favor. Es decir, don, ¿en qué sentido? En que Pablo lo que está haciendo aquí, y por eso, como leímos, es que él está regocijándose en los sufrimientos de Cristo. Pablo está dando su cuerpo, prefiero más el término donación, y ahorita le voy a explicar por qué. Pablo está donando su cuerpo. Así como Jesús donó su cuerpo, así como Esteban donó su cuerpo, no dio, es diferente el don es diferente el dar que el donar. Ahorita le voy a explicar por qué. Y en Isaías 54:9 vemos claramente lo que a mi parecer es el concepto de donación. Isaías capítulo 50, versículos 4-9. Usted conoce este texto, es otro de los textos mesiánicos que tiene el profeta Isaías. Si Isaías 53 habla sobre el sufrimiento, el Isaías 50 también es un texto hermoso, donde también se anuncia el sufrimiento de Jesús, pero que creo, a mi parecer, que aplica a todo aquel que sirve al Evangelio. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo, y yo ahí cambiaría el verbo, doné mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso doné mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Algo que me interesa mucho de en comparación del capítulo 53, es que si el capítulo 53 habla de la condición, es decir, del ser de Jesús, habla del hacer de Jesús. No sé si me di a entender. El capítulo 53 nos explica cómo era Jesús. Experimentado en quebranto, varón de dolores, sin atractivo para que no le conociéramos. Explica cómo se manifestó Jesús en su carne humana. El capítulo 50 explica el hacer de Jesús. Y combine los dos. Si en el 53 se habla de la vulnerabilidad y de la, entre comillas, imperfección de Jesús, el 50 nos muestra que aún dentro de esa imperfección, entre comillas, y de esa vulnerabilidad y de esa y de esa falta que tenía Jesús, aún con todo eso se dio. Lo poco que tenía lo dio, lo donó. Y lo más sorprendente es que lo dio a los heridores, a los que le mesaban la barba, a los que lo lastimaban. Voy a hacer un gran paréntesis. Perdone si estoy haciendo muchos paréntesis, ahorita va a entender a dónde quiero llegar. Quiero explicar por qué yo prefiero más el término donación. Empleamos donación según se inscribe, y aquí me voy a servir de otro personaje que no le recomiendo leer. Guárdelo, pero no lo lea. Que se llama Jean-Luc Marion, donde se pregunta sobre las cosas que son dadas.
Una pregunta muy... Por eso le digo, no lo lea, está muy aburrido. Voy a tratar de explicarlo en términos más fáciles. En este contexto, la donación, de acuerdo con su ensayo titulado Esbozo de un concepto fenomenológico del sacrificio, refiere a toda reducción del don que se libera de los principios económicos de intercambio, donde se oculta la figura del donante para que el don en sí encuentre su aspecto de dado. Es decir, en el dar, el que da no se oculta. Es decir, yo le doy cierto dinero a mi papá y él sabe que yo se lo estoy dando. En la donación, el donante se oculta. Por ejemplo, en un centro de donación sanguínea, antes sí era posible que uno pudiera donar su sangre, dar su sangre a algún familiar. Últimamente lo que hacen los centros de donación es que respetan la palabra donación. Es decir, mi familiar tiene algún problema, necesita sangre, ellos ya tienen un banco de sangre, pero requieren que yo como familiar done del mismo tipo de sangre que le van a dar a mi familiar. No sé si me di a entender. Eso, por ejemplo, respeta más el término de donación. ¿Por qué? Porque mi familiar está recibiendo una donación de una persona que no conoce porque está ocultada detrás del anonimato del contrato que firmó como donante. Entonces, la diferencia entre donar y dar es que se admite, bueno, la similitud entre donar y dar, si queremos como volver a una unión entre las dos palabras, es que ambos permiten algo que en gramática llamamos objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo es la pregunta ¿qué? Por ejemplo, cuando digo escribo, puedo hacer la pregunta ¿qué? ¿Qué escribo? Y la respuesta a la pregunta es un objeto directo. Por ejemplo, una carta. Escribo una carta. La carta es el objeto directo del verbo escribir. Pero también es un verbo que admite el objeto indirecto. Es decir, ya no la pregunta ¿qué? Sino ¿para quién o a quién? Es decir, escribo una carta a mi hermano, la carta es el objeto directo y a mi hermano es el objeto indirecto. ¿Por qué insisto en esto? Porque vemos claramente esta estructura de dar algo a alguien en el libro de Isaías. Y por eso reitero mi posición de que es donación. Aparte de que es una donación en donde el Padre Dios se oculta a través de otra de las figuras de Dios, que es Jesús. Es decir, Jesús se da a sí mismo, pero el Padre da a Jesús. Y dando a Jesús es como si Dios se ocultara a través de la mediación de Jesús sin que Jesús deje de ser Dios. Entonces en Isaías 53 y también en el texto que acabamos de ver de Pablo, vemos un triple don. En Isaías 50, perdón. En Isaías 50 primeramente vemos un don del Señor a su siervo, concerniente al uso sabio de la palabra para atender al abatido. Es decir, cuando leemos, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, ¿qué dio? Lengua de sabios. ¿A quién? A su siervo. Ese es el primer don que da el Señor. Aquí Dios se sirve de alguien para curar, para compartir el mensaje y así ayudar al otro. Lo que satura, pues, en el donante, que es Dios, se ofrece al siervo como exceso, siendo este último, es decir, el siervo, el depositario del don de un ente que a su vez se oculta del tercer afectado, es decir, del abatido.
Cristológicamente, el ocultamiento del donante detrás del primer donatario es la demostración de la divinidad de Jesús. Pues parafraseando Juan 14:6, nadie puede conocer al Padre, que es el donante, si no es por el donatario, que es Jesús, y por el don en sí, que es la lengua de sabios y la palabra. El segundo tipo de, segundo tipo de don que encontramos es un don invertido, es decir, la respuesta al don. Un don ejercido por el servidor hacia quien le llama. Es decir, Jehová le da un don al servidor, que es Jesús, que es la lengua de sabios y la palabra en sí. El don invertido es el don que da el receptor del primer don y que ahora lo da al Padre. Aquí me sirvo, por ejemplo, de la palabra dar atención del español, ¿no? Por ejemplo, cuando das atención, cuando pones atención, por ejemplo, usted, hermano, que está aquí, está ejerciendo un acto de donación, porque me está dando su atención. Está dando algo. ¿Qué es su atención? ¿A quién? A mí. Cuando el siervo Jesús de Isaías 50 escucha al Padre, está dándole su escucha. El siervo escucha irresistiblemente, y no es en el contexto en el que ustedes creen, hermanos de allá atrás. Se siente interpelado por el mensaje del Señor y se dispone a cumplir la tarea, la misión que le ha sido confiada. Es decir, el don de la palabra de Dios al siervo y el don del siervo de la escucha de la palabra a Dios. ¿Y cuál es el tercer don? Es la misión en sí. Un don de este mismo siervo, pero ya no es el don de la atención a Dios, sino el don de sí mismo a alguien que no es Dios, sino que es el otro. Y vuelvo a citar, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Primer don, la palabra de Dios a su siervo, a los que comparten la palabra. Segundo don, el oír de la palabra, porque la fe viene por el oír. Cuando usted escucha, usted está dando algo al Señor, está dando su oído al Señor. Y el tercer don es el efecto del primer don a través del segundo don, que es la misión encomendada, a servir al otro, a darse a sí mismo al otro. El capítulo 9 de los Hechos nos habla de la conversión de Pablo, es decir, del momento en el que el Señor efectuó el primer don, es decir, cuando Dios le dio la misión a Pablo, la palabra. Así como en Isaías 50 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Apliquemos eso también a Pablo, porque Pablo también recibió el lenguaje del Señor para hablar palabras al cansado. Entonces, cuando se convirtió Pablo y recibió el don de Dios, cito lo que el Señor dijo a Ananías en los versículos 15 y 16 de 9 de Hechos. Pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. La conversión de Pablo abarca, pues, el segundo don que detectamos en Isaías. No se resiste a la llamada. Dispone finalmente de su vida por el Evangelio. No obstante, esto significará sufrimiento. Entregará su cuerpo a los que le golpean. Y este es el tercer don. Y recordemos dónde está Pablo en la epístola de Filipenses. Está en prisión, hermano. Y ahí se cumple el don de sí mismo de Pablo. Estará dispuesto a entregar su cuerpo para glorificar el nombre de Jesús mediante el anuncio.
El pasaje de Filipenses muestra la alegría de Pablo por ser prisionero. Está tan contento de ver cómo se proclama el mensaje que no le importan los que predican con intenciones ignominiosas, porque como acabamos de leer, tiene sus propios heridores. Hay algunos que proclaman el evangelio y que me tienen por tal y tal y tal. Esos son los heridores de Pablo. Y sin embargo, Pablo vemos en Filipenses que él se goza porque dice, no importa, porque el evangelio sigue siendo predicado. Por eso, hermano, no todo. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, hermano, como Dios se sirvió de diferentes figuras para compartir su evangelio y no necesariamente de figuras que eran puras o que eran limpias o que eran buenas. Por ejemplo, el rey Saúl, por ejemplo, la burra de Balaam. Pablo en este pasaje, bueno, esto nos lleva a uno de los dos puntos cruciales. Perdón. Sí, por desgracia parece que no todos los que dicen proclamar la buena nueva desean entregarse como Pablo totalmente. Muchos de ellos siguen aferrándose a ambiciones personales. Esto nos lleva a uno de los dos puntos cruciales. Pablo en este pasaje describe muy claramente dos tipos de personas que proclaman la buena nueva. Primero, los que proclaman el evangelio con buenas intenciones, actúan por amor y comprenden perfectamente el propósito e incluso la bendición del encarcelamiento. Podemos clasificar claramente a Pablo en este grupo. Y el segundo, los que lo hacen por envidia. Según Pablo, les gusta discutir, ser partidistas, tienen ambiciones puramente personales y sus intenciones no son puras, es decir, quieren herir, hacer daño. No queremos ahondar en la identidad de estos otros. Hay comentaristas del texto bíblico como Archibald Thomas Robertson, que dice que se trataba de los grupos judaizantes de Roma, quienes tenían cierta envidia de los resultados de las misiones de Pablo. Albert Mohler, que es el presidente del Seminario Teológico del Sur de Estados Unidos, señala que estos adversarios de Pablo son los mismos de los que se habla en Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9 y en 2 de Corintios 11. En cualquier caso, lo que más nos sorprende es la manifestación de la envidia, incluso entre los compañeros de misión. Una envidia venenosa de predicador a predicador, de médico a médico, como dice Thomas Robertson. Es más, no es en absoluto la única vez que Pablo menciona estas disputas. Recordemos que en su segunda carta a Timoteo le exhorta a Timoteo a mantenerse alejado de polémicas triviales. Y cito capítulo 2, versículos 24-26. No lo busque. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe de ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. El verdadero siervo de Dios debe tener un espíritu benévolo, pedagógico, paciente, misericordioso. Debe evitar la ambición y alejarse de la gloria personal. Y cito de nuevo Isaías 50. El siervo atiende a la llamada. Segunda donación. Se prepara para apoyar con palabras a los oprimidos. Primera donación. Al tiempo que utiliza su propio cuerpo para dárselo a sus adversarios. Tercera donación. El objetivo después de todo es la proclamación del evangelio y esa es la verdadera alegría, la verdadera razón de vivir, nuestra plena seguridad. Con esto en mente, los adversarios y los enemigos ya no importan. El anuncio del evangelio es salvación, liberación, defensa y justificación. Y recordemos lo que dice Isaías en el capítulo 50 que acabamos de leer. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Esto está en Isaías, pero imagínense a Pablo diciendo estas mismas palabras mientras está prisionero
y mientras le escribe a los filipenses: juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y regreso a los versículos de Filipenses, del capítulo que estamos leyendo, versículos 19 y 20. Y vea el paralelismo. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Es exactamente lo mismo que leímos en Isaías 50. Sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Y cómo será exaltado? Aquí la ambivalencia está interesante. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y llegamos a la misma ambivalencia que está en el núcleo de este extracto y que es el texto más conocido por todos. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea para vida o para muerte. El verdadero siervo no escatima ninguna parte de su ser. Actúa de manera opuesta a los que proclaman el evangelio por mera envidia. Como el modelo de Isaías 50, el verdadero siervo se entrega, se dona a la misión que le ha sido confiada. Morir es una ganancia porque significa que por fin está en la presencia del Señor. Pero ese no es el sacrificio, hermano. El sacrificio es vivir. La muerte es un regalo del Señor. Por eso, a veces hasta diríamos, qué envidia de nuestra hermana Xiomara, de nuestro hermano Humbertito, de todos los que se han ido, porque el sacrificio ahora te toca a ti y a mí que estamos vivos. Morir es una ganancia porque significa que por fin se está en la presencia del Señor. Pero el hecho de vivir adquiere un sentido sacrificial, el sentido del doble don de sí mismo. Vivir, es decir, donarse para Cristo, pero también vivir, donarse para los demás. Cito los versículos 24 y 25. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, es porque si sigo vivo, aunque yo ya me quiero morir, me tengo que seguir entregando a ustedes por amor a Cristo. Por causa de ustedes, tengo que seguir enseñándoles, tengo que seguir discipulándolos. Ese es el verdadero sentido del vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. ¿Qué harías el último día de tu vida? ¿Qué harás el último día de tu vida? Fue nuestra pregunta inicial. Este pasaje del libro de Filipenses nos muestra claramente la respuesta que Pablo habría dado. No a esta, sino a la verdadera pregunta: ¿qué harás el último día de tu vida? Vivir para Cristo. Lo cual significa vivir para el progreso de la fe de sus amigos, de sus adversarios. Di mi cuerpo a mis heridores. Pero si mis heridores necesitan enseñanza de la palabra, aunque me caigan mal, aunque les caiga mal, tengo que seguir viviendo, tengo que seguir sufriendo en mis prisiones. A esos que mesan mi barba, a esos que me azotan. Vivir es darse, es donarse. Para terminar, empleemos otro ejemplo. Diríamos incluso que se trata del ejemplo de todos los ejemplos, el mayor ejemplo. Es decir,
ya no haremos la pregunta, ¿qué harás el último día de tu vida? Ahora cambiemos a modo pasado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús el último día antes de su muerte en la cruz? Juan 13, no lo busque, no lo voy a leer, lo resumo. Juan 13 nos muestra un poco de las cosas que Jesús hizo las 24 horas antes de su muerte. Preparó una cena para sus discípulos, anticipándose él mismo como alimento espiritual y conmemorativo. En ese sentido, se donó como carne y sangre bajo el régimen del símbolo de la propiciación para el perdón de pecados. Dio su cuerpo y su sangre, se donó. Y él sí se donó de verdad. Asimismo, lavó los pies de sus discípulos. No donó su cuerpo, pero donó un servicio, dio un servicio. Y con eso enseñó, donó enseñanza, que era necesario lavarse los pies los unos a los otros. Enseñó a no tener un mayor amor por sí que por el otro. Juan 17, intercedió durante toda la noche, pidió por sus discípulos y por todos los que habrían de ser elegidos para cumplir con la gran misión, como Pablo. Ahí en Juan 17, Jesús estaba orando por Pablo, hermano. Momentos antes de su tribulación, pensó en el otro. Su carne misma fue donada para el otro. Y ese otro eres tú y soy yo, hermano. Lucas 22 y 23, curó la oreja de Malco, un servidor del sacerdote que estaba en medio de los que venían a arrestarlo. Es decir, le dio algo a alguien que venía a quitarle algo a él, a un adversario. Le dio una oreja, le sanó, le dio una oreja nueva a alguien que vino a quitarle su vida, hermano. ¿Qué más? Intercedió por los soldados romanos, por sus adversarios que se burlaban de él. Dijo a su padre, perdónalos. Y el perdón es una especie de don. De hecho, la palabra perdón es el don total, significa el don total. Ya después estaría interesante hablar del perdón. Porque no saben lo que hacen. Es decir, y lo más interesante, hermano, es que según Lucas 22 y 23, a diferencia de Marcos y de Mateo, en donde se menciona el Elí, al menos de acuerdo al testimonio de Lucas 22, 23, el perdona a los padres porque no saben lo que hacen es fueron las últimas palabras de Jesús, de acuerdo a Lucas 22. Su última enunciación fue un perdón a los padres. Consideró la vida de un delincuente como digna de ser salvada. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es darse siempre. La muerte, cuando uno está preparado y cuando uno sirve al Señor, es un evento, nada más. Un evento que forma parte de toda naturaleza humana y que sabemos que a todos nos va a pasar. Por eso nuestra preocupación no debe de ser la muerte, hermano. Nuestra preocupación debe de ser la vida. Y preguntarse, ¿qué haremos el último día de nuestras vidas? ¿Es que el Señor nos encontrará dándonos? Ya le dije, todo lo que hizo Jesús las 24 horas antes de fallecer. Pregúntate a ti mismo ahorita, ¿qué hiciste las pasadas 24 horas? Porque ¿qué tal si el Señor hoy viene a reclamar tu vida? Vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es darse siempre, como considerando cada minuto, cada segundo, que cada minuto y que cada segundo puede ser el último que tenemos en esta vida, hermano. ¿Se quiere poner de pie?
Esta es mi exhortación para usted, hermano. Sirva, sirva al Señor. No le estoy diciendo que se inscriba en un departamento de la iglesia para servir. Sirva. No somos nosotros los que hacemos, hermano. Es el Señor a través de ti y de mí. Usted y yo nada más somos vasos de barro. Eso es lo único que el Señor no pide que seas, no pide que seas una regadera de agua, que hagas canales de agua, que construyas un sistema para regar, que hagas llover. No, el Señor nada más te pide ser un vaso de barro para servir a su obra, para darte totalmente a Él. Y por ende, como tú y yo conocemos la misión del Señor, que es ir y hacer discípulos, ahí es donde el Señor actúa. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Rey soberano, que tú eres Padre eterno, que tú eres creador de todas las cosas, bendito Dios. Que tu voluntad, Señor, es soberana y absoluta, bendito Padre. Reconociendo, Señor, que tú haces el aire que respiramos, que tú haces, Padre, el agua que bebemos, que tú lo llenas todo, que tú lo haces todo, Dios bendito. Asimismo venimos delante de ti, Señor, santificando tu nombre, Padre, y pidiéndote perdón por nuestros pecados, Dios eterno. Pidiéndote perdón, Dios bendito, porque hemos sido ya ni siquiera, Dios, como los adversarios de Pablo, porque al menos ellos compartían la palabra. Si bien por egoísmo, por algo, al menos ellos lo hacían. Nosotros ni eso, Dios. Si los adversarios de Pablo atendían al otro, lo alimentaban, le ponían atención solamente para engrandecerse ellos mismos, al menos lo hacían. Nosotros a veces ni eso, Señor. Nosotros ni eso, Padre bendito. ¿Cómo podemos decir que estamos juntamente crucificados con Cristo si no crucificamos nuestros propios deseos, nuestro propio tiempo? Si nuestra silla en la iglesia sigue estando vacía, empolvada, si nuestro oído está obturado, si nuestra mirada está puesta en otras cosas, ¿cómo podemos decir que estamos dispuestos a morir por tu evangelio si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? Si no estamos dispuestos a morir a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Perdona, Padre, nuestra indiferencia, Señor, a tus cosas. Perdona, Padre bendito, nuestra frialdad, teniendo un modelo que se dio en totalidad. No queremos caer en la vanagloria ni en la banalidad, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Padre, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad en nuestros corazones y transfórmanos, Señor, para así poderte dar gloria y honra, Señor, en cada acto, como haciendo todo para Dios, para ti, Dios bendito. Porque a través de esos actos, Señor, nosotros reconoceremos, pues, que tú eres Rey soberano, que tú eres Rey absoluto y que a ti debe de ser dada toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te lo rogamos, Dios bendito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.